Algo que empieza solo como una idea, en algún momento puede volverse realidad. Te voy a contar en una serie de videos la historia de cómo crucé los Alpes en bici desde Austria hasta Italia en aproximadamente unos 10 días. Esto fue sin mucha experiencia previa antes haciendo bikepacking o viajando con bici. Solamente había hecho algunos viajes cortos acá en Dinamarca, pero tenía en la cabeza estas ganas y este deseo de hacer un viaje en un lugar que realmente me guste. Y este gusto por las bicis lo tengo desde muy chico. Después, bueno, cuando crecí, uno se dedica a otras cosas. Yo estudié ingeniería, me dediqué muchos años a eso en Argentina. Y después, no sé, me robaron una vez la bici y nunca más me compré otra, nunca más volví a andar. Hasta que volví a Copenhague, que acá es el medio de transporte diario que uno usa. Y bueno, empecé a ganar de a poquito de nuevo esa pasión por las bicis y es algo que me gusta mucho. Un video que realmente me inspiró a hacer esto fue de Chris Burkard, un video en YouTube en el que él y un grupo de personas cruzan Islandia de punta a punta. Un video increíble. Y ahí empezó como todo este sentimiento de querer viajar en bici y de querer recorrer y acampar y sacar fotos. La intención principal de este viaje, aparte bueno, de conocer y demás, era sacar fotos en los Alpes. Me llevó prácticamente un año entero el comprarme la bici, comprarme los bolsos, empezar a planear las rutas, aprender un poco de mecánica básica, porque la verdad es que yo no sabía mucho. Cambiar una rueda y demás puede ser muy fácil, pero en el momento que lo tenés que hacer tenés que saber un poco. Así que empecé a aprender todo eso viendo tutoriales en YouTube y demás. Me compré algunas herramientas y bueno, empecé con toda esta preparación y viendo muchas cosas en internet, mucha información, leyendo foros y demás, porque también cuando uno dice los Alpes es una cadena montañosa enorme y yo decía, bueno, ¿de qué punto a qué punto? ¿Cuántos kilómetros por día? Me preocupaba mucho el tema de llegar y que haya lugar en los campings, porque también había escuchado que se llenan los campings, que fue algo que después comprobé en realidad estando ahí. La primera idea era ir desde Salzburgo, en Austria, hasta Grado, al norte de Italia, que era una ruta bastante sencilla, diría, al menos eso parecía. Es una ruta al parecer bastante conocida en cicloturismo, digamos, pero me di cuenta de que si hacía esta ruta no iba a poder visitar Dolomitas, que para mí era un sueño conocer. Entonces lo que hice fue decir, bueno, voy a terminar en Riva del Garda, en Italia, en el lago de Garda al norte. Yo la verdad que estaba en forma, ya venía pedaleando bastante acá en Copenhague, había hecho algunos viajes cortos, pero no estaba preparado para lo que realmente era pedalear en los Alpes con una bici que después resultó tener 41 kilos de peso total. También ahí cometí algunos errores, llevé cosas que no tendría que haber llevado, pero bueno, la verdad que se aprende haciendo y no tanto viendo tutoriales y demás. Un mix de las dos cosas está muy bien, pero cuando haces, realmente ahí aprendes. Si les gustaría saber exactamente cómo armé la bici y qué fue lo que llevé ese viaje y que no debería haber llevado, también me pueden dejar algunos comentarios y puedo armar un video sobre eso. Así que bueno, toda la planeación incluyó obviamente el cómo llegar a Salzburgo en Austria y en mi caso decidí ir en tren desde Copenhague. Entonces empecé a buscar pasajes de tren, pero también tenía que comprar el ticket para poder llevar la bici. Y acá se me complicó un poco porque en épocas de verano, yo viajé en agosto de 2024 y en esta época viaja muchísima gente en tren y en bici por toda Europa. Así que tuve que hacer como 4 o 5 cambios de tren hasta llegar a Salzburgo. Fue un viaje larguísimo. Me gusta personalmente mucho viajar en tren, pero bueno, se hizo largo y llegué a Salzburgo de noche y por suerte ya tenía obviamente buqueado un hostel en donde llegué y acomodé los bolsos y la bici la dejé en un basement que tenían ahí. Yo ya había pedido permiso antes por mail, había preguntado si tenían un lugar donde pudiera dejar la bici a la noche de forma segura. Entonces yo empezaba mi viaje a la mañana siguiente en Salzburgo y aquí es donde se produce el primer gran momento y un punto de inflexión enorme en el viaje, recién llegado, todavía no lo había ni empezado, pero resulta que a la mañana, cuando estoy preparando los bolsos en la bici ahí en el patio delantero del hostel, se me acerca una chica italiana, Nadia. Nada, que ella me vio con la bici, que estaba por viajar, se ve que ella también viajaba en bici, entonces nos pusimos a conversar un rato y me dijo que me recomendó visitar el lago Zell am See. No sé si se pronunciará así, pero es un lago muy famoso ahí en Austria, que yo lo había visto en el momento de organizar y planear el viaje, pero lo había descartado porque si hacía esa ruta, después para continuar hasta Lienz, que era la siguiente parada, tenía que cruzar la montaña más alta de Austria, el Grossglockner.
tampoco sé si se pronuncia así, pero bueno. En su momento me había parecido muy difícil y dije no, iba a tomar otra ruta. Pero algo en mí esa mañana, después de esa conversación, cambió y dije, tengo que hacer esto. Y la verdad que realmente no me imaginaba lo que iba a hacer después. La primera etapa de este viaje iba a ser desde Salzburgo hasta San Johann. Tenía aproximadamente unos 60 kilómetros más o menos y era una ruta bastante fácil, por decirlo así. Así que bueno, tipo 8:30, después de esta conversación con Nadia, agarré, preparé toda la bici y encaré la ruta. Salir de la ciudad siempre te lleva un poquitito más de tiempo, pero bueno, después fui bordeando todo el río Salzach, paisajes soñados, ya empezaba a ver bosques, pinos, montañas a lo lejos, todavía no estaba de lleno en los Alpes, me estaba dirigiendo hacia allí y la verdad que era un sueño todas las imágenes que estaba viendo, saqué bastantes fotos, también filmé algunos videos. Y bueno, realmente lo estaba viviendo, primero con mucha incertidumbre porque yo no sabía cómo iba a ser la ruta, yo no sabía absolutamente nada, ni siquiera sabía si iba a llegar e iba a haber lugar en el camping al que iba, pero la verdad que, bueno, todas las casas con flores en los balcones, maderas, campos, muy muy lindo. Y bueno, en estas zonas montañosas el clima es bastante también impredecible, entonces se empezaron a juntar nubes, estaba nublando. Yo ya estaba bastante cerca de llegar a San Johann, pero se me largó a llover, tuve que frenar un ratito, paró, decidí seguir y llegué alrededor de las 3. A ver, tengo acá mis notas. Llegué tipo 3 de la tarde al camping Kastenhof, ¿sí? Y la verdad que era un camping divino, tenía la montaña ahí, había un montón de vans o caravanas y siempre ahí empecé a entender cómo funcionaban los campings. Siempre hay una zona de vans donde alquilan el espacio para que ellos estacionen y armen ahí su campamento y después siempre tienen alguna zona de carpas que ocupan, obviamente una carpa chica ocupa re poco espacio y eso me benefició un montón porque siempre hay lugar casi para una carpa. Puede pasar de que no, pero por suerte en este viaje no me sucedió y ahí se empezaron a disipar un poco todos esos miedos que yo tenía de decir, uy, bueno, llego, no encuentro dónde dormir, a dónde voy a dormir. No se podía hacer wild camping o acampar así en cualquier lado porque decían que te metían multa, tampoco quería. Había leído que se podía hacer, pero te tenías que levantar muy temprano, 5, 6 de la mañana, para levantar el campamento todo apurado, para que no te vieran. Bueno, yo no quería hacer eso, así que bueno, la verdad que este camping Kastenhof fue hermoso. Al principio fue raro porque llegué y parece que recepción atendían a partir de las 4, así que estuve una hora ahí esperando. Estaba la señora que me atendió con un poco mala gana, quizás, bueno, no sé, cansada de tanto turista y demás, pero bueno, en definitiva me dio un lugar para la carpa. No recuerdo exactamente cuánto pagué este camping. Si necesitan toda esa información de los precios de los campings o de qué es lo que llevo en la bici, como les decía antes, o cómo planeo las rutas, o cómo fue que planeé la ruta esta en los Alpes, me pueden dejar todos comentarios y puedo armar videos sobre eso también, así que háganme saber abajo. Instalé mi carpa en la parte de atrás contra una pared, una tapia que había ahí, abajo de un manzano, al costado de un árbol de manzanas, la verdad que muy lindo, y ahí como que ya calmé y dije, bueno, me tomo el resto del día para leer, para escribir, para sacar algunas fotos, para filmar. Al lado mío se instaló en una carpa otro señor y nos pusimos a conversar en un momento. Él era profesor, Rob, me acuerdo, y de alguna manera nuestra conversación derivó en cómo seguía mi ruta, de que iba a ir a este lago al otro día y después tenía que subir al Grossglockner. Y la verdad que me dijo que era un montón hacerlo, que seguramente lo iba a poder hacer, pero que era muy difícil. Entonces ahí empezó un poco a aumentar mi inseguridad. No
saber si lo iba a poder hacer. Pero bueno, no dejé que esos pensamientos se instalen tanto en mi cabeza y decidí relajar y disfrutar ese día. Me tomé unos mates, que fue algo que llevé, que quizás no debería haber llevado, pero la verdad que para mí tomarme unos mates en esos lugares fue espectacular, así que valió el peso y la incomodidad de llevar el mate y el termo y todo. Y bueno, y de repente, estando ahí, me di cuenta de que estaba materializando una idea, un sueño que yo tenía, que había empezado hacía más de un año, y de alguna manera fui haciendo pasos muy pequeños para llegar a ese momento. Así que como que me sentí muy presente y muy vivo, y estaba muy tranquilo, estaba cansado, pero estaba con un sentimiento de paz increíble, que la verdad es difícil de explicar. Todas estas etapas del viaje yo las redacté tipo novelado en mi newsletter, entonces les voy a dejar el link de la newsletter si la quieren leer. Al que le gustan por ahí los libros, las novelas, y ahí están las fotos del viaje, les dejo por si se quieren suscribir. Generalmente hago este tipo de relatos de mis viajes y experiencias, me gusta mucho. Comí a la noche, me hice una pasta con atún y garbanzos, si no me equivoco. Había empezado a llover de nuevo, pero yo ya tenía toda mi carpa instalada y demás. Y fue un momento espectacular, así que bueno, así fue como se terminó la etapa número 1 de este viaje. Les voy a dejar acá una imagen de cómo fue la ruta y los tiempos y demás con la bici, para los que estén interesados en eso. También pueden ver en mi Strava o en Komoot, tengo ahí también todas las etapas bien enumeradas. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario y nos vemos la próxima semana con la etapa número 2.